Muy buen día, mi nombre es Ana y este es un video educativo en el que hablaremos sobre una prueba psicométrica donde daremos a conocer los elementos de las diferentes etapas de construcción de una prueba de este tipo, llamada Desarrollo de una escala de prácticas y concepciones de evaluación de profesores universitarios, más conocida por sus siglas EPCEP, cuyo objetivo, como su nombre lo dice, fue el diseño y validación de un instrumento que mide concepciones y prácticas de evaluación de profesores universitarios. Para comenzar, es importante entender los conceptos clave que estructura el artículo ejecutado por Peña, González y Montenegro, en los que identificamos tres. El primero vendría siendo las concepciones de evaluación, entendido como las creencias, significados y entendimientos que el docente expone del proceso evaluativo. Adicional, Peña, González y Montenegro afirman que el sistema de creencia influye en el aprendizaje del estudiante, ya sea directa o indirectamente. En el segundo concepto vemos prácticas evaluativas, ya que acontecen de las concepciones de evaluación que los docentes poseen. Esto es referido a la opinión de los profesores respecto a qué es lo importante a ser aprendido por los estudiantes, ya que esto influye en la creencia respecto a la evaluación, qué específicamente se evaluará y cómo lo harán. Y por último tenemos el Assessment for Learning, el cual es la evaluación para el aprendizaje. Este maneja una forma continua de las prácticas evaluativas para incrementar el aprendizaje focalizadas en la memorización y reproducción del contenido. Aquí prioriza la certificación y evaluación final. Además, se centra en las oportunidades para desarrollar la capacidad de los estudiantes de evaluarse a sí mismos, de emitir juicios sobre su propio rendimiento y mejorarlo. Exacto, Ana. Ahora nos preguntamos, ¿cuál vendría siendo la razón principal para construir esta prueba? Pues, para Peña, González y Montenegro, su interés con esta prueba era saber de qué manera los docentes de varias disciplinas conciben y practican la evaluación, y de esta manera conocer si se logran configurar perfiles acordes cuando las concepciones y las prácticas están alineadas teóricamente o bien disonantes cuando no es así. Incluso, esta prueba posee adecuadas propiedades psicométricas para su uso en población docente, por ende, contribuye a la comprensión de los perfiles de evaluación de los académicos en el contexto de la educación superior. Asimismo, es importante comprender cómo se define el objeto de medida y sus dimensiones. Estas son la tradicional reproductivo, que tiene como objetivo probar la repetición-aplicación del conocimiento con preguntas del examen al final del módulo de estudio. La alternativa reproductiva posee varios tipos de prácticas de evaluación y concepciones de evaluación reproductiva. Aquí los profesores no están acostumbrados a justificar claramente el uso de un determinado método de evaluación, sino que en su mayoría aplican el método enunciado, lo que muestra una inconsistencia entre las prácticas y las concepciones. Tras esto está el tradicional transformativo. Principalmente se aplica en exámenes tradicionales al final del curso. El propósito de la evaluación es guiar el aprendizaje de los estudiantes con un enfoque más en el proceso de pensamiento que en conocer los hechos correctos. Sin embargo, estos académicos no pueden describir este proceso guía en su propia enseñanza. Está la alternativa transformativa, que es un método de evaluaciones de alta variedad. Los profesores están conscientes del propósito de la evaluación y pueden alinear el método de evaluación con los resultados de aprendizaje esperados. Este último grupo propone una evaluación centrada en todo el proceso de aprendizaje y no solo en los resultados finales. Teniendo ya en claro el propósito de esta prueba, nos adentramos a conocer los participantes que hicieron posible este estudio. Se tuvieron en consideración a personas que fueran docentes en una universidad privada tradicional regional, sin importar su tipo de contrato, que fueran mayores de 18 años y que accedieron voluntariamente a participar del estudio. Seleccionaron principalmente académicos de las facultades de Medicina, Ingeniería y Humanidades. Y además se consideró un breve cuestionario para identificar demográficamente y laboralmente a los profesores. Para cada docente se tuvieron en cuenta aspectos como el sexo, edad, profesión, facultad a la que realiza clases y tiempo de ejercicio profesional. La muestra final estuvo conformada por 237 profesores de estas facultades, puesto que representan distintas áreas del conocimiento considerando las carreras que acogen. En la muestra definitiva, un 46.4% correspondió a mujeres, N igual a 110,
y el 53.6% restante a hombres, N igual a 127. Los participantes tienen una edad promedio de 43.1 años. La mayoría de los participantes reportó tener entre 0 y 15 años de experiencia como docentes, el 73%, siendo menor el porcentaje de quienes reportan 16 a 30 años, que fueron el 21.9%, y aún de menor a 30 años a más del 5.1%. Asimismo, considerando los años de experiencia profesional en total, un 56.1% de los participantes reportó tener entre 0 y 15 años, 31.6% entre 16 y 30 y 12.2% más de 30 años. Finalmente, la distribución por facultades fue más bien homogénea, donde Humanidades representó el 36.7%, Medicina el 32.1% e Ingeniería el 31.2%. En cuanto al instrumento de medición, se propusieron 56 ítems, 26 de concepciones de evaluación y 30 de prácticas de evaluación. Estos fueron creados mediante una tabla de especificaciones que consideró la dimensión teórica, su definición conceptual y operacional y los distintos indicadores de cada dimensión para finalmente redactar los ítems. Estos fueron sometidos a juicio de 3 expertos para asegurar la validez del contenido. No siendo más, pasamos a la tabla de especificaciones, en la que es importante reconocer y valorar que se consideró la dimensión teórica, las definiciones conceptuales y operacionales, y los distintos indicadores de cada dominio con los ítems, lo cual demuestra calidad en los aspectos de cada variable, tanto en los dominios como los ítems que ejemplifican cada dimensión, y gracias a ello la sincronización en el mismo número de hitos ejecuta una buena prueba evolutiva adecuada con el perfil del participante. Ahora nos enfocaremos en conocer cómo se construye una prueba psicométrica según el artículo 10 pasos para la construcción de un test, por Muñiz, publicado en el año 2019, en contraste al estudio. La primera fase hace referencia al marco general. Acá el psicólogo comienza con una explicación detallada. Para ello, pues debe, exponer cuáles son las variables de medición. Entonces acá es muy importante especificar el grupo objetivo, el motivo por el que se va a desarrollar esta nueva herramienta y básicamente siempre se desarrolla un test porque probablemente los test o las pruebas que se han implementado pues nos sirven para la recolección de información sobre lo que se quiere investigar. En la fase número 2 se requiere de una definición de variable medida. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe diseñar la variable de forma empírica, debe ser definida de manera operativa, es decir, que debe ser experimental y deben tener relación con las variables que son objeto de estudio. En la fase número 3 se requiere de especificaciones, es decir, que aquí el psicólogo debe detallar los elementos fundamentales para poder aplicar el instrumento que pues está diseñando, que se está creando y que se está desarrollando para ser implementado. En esta etapa se debe contemplar la administración y detalle del instrumento. Para la fase número 5 ya pasamos a la edición de la prueba. Entonces, una vez que tengamos las fases anteriores, se imprime el texto. En la fase número 6, validamos el piloto, los estudios piloto. Entonces, en esta fase se debe examinar la utilidad del test desarrollado. En la fase número 7 se debe seleccionar, se debe contemplar si se pueden utilizar otros instrumentos para la medición. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque la selección de otros instrumentos le permite al psicólogo un mejor cotejo de los datos
y mayor veracidad en la validación de la información al hacer esta relación y comparación en los resultados obtenidos. En la fase número 8 se debe aplicar el test. Entonces acá se debe tener claridad sobre la muestra seleccionada y una base sólida de datos para la aplicación del test. En la fase número 9 es muy importante identificar y validar las propiedades psicométricas. Entonces aquí lo que se procede a hacer es analizar los aspectos psicométricos del test: estimación de fiabilidad, dimensionalidad, validez, funcionamiento, si la prueba es diferencial de los ítems y la relación con las variables externas. Y en la última fase, en la fase número 10, se debe contemplar ya la elaboración final del test. Entonces aquí se procede al envío de un informe con todos los resultados obtenidos para después proceder a documentar un manual que permita la correcta aplicación de la prueba. Como pueden ver, esta prueba cuenta con aspectos importantes que nos permiten evaluar la dinámica en la que se desenvuelven las variables psicológicas desde una perspectiva individualizada y contextual del ser humano. Según indica Muñiz, esto se debe a la elaboración excepcional y objetiva del test ejemplificado como una guía general que nos permite a los estudiantes obtener una visión panorámica de las actividades implicadas en el desarrollo de los instrumentos de medida. Particularmente, identificamos que las medidas psicométricas están altamente cualificadas para ser ejecutadas, además de las evidencias ya manifestadas. Por ende, esta metodología de evaluación nos abre las puertas para aportar o modificar nuevas evidencias empíricas de validez, desarrollar nuevas hipótesis de prueba y la elaboración del manejo de estas. Y finalmente, garantizar que los instrumentos de medidas psicométricas evalúan de forma ecuánime y rigurosa. Finalizando, creemos que está bastante claro el propósito del desarrollo de esta prueba. Y teniendo el propósito claro, se evidencia el impecable diseño de la metodología evaluativa. No obstante, encontramos que existe una limitación en cuanto a la aplicación de este únicamente en 3 disciplinas que son medicina, ingeniería y humanidades. Así que compartimos el mismo pensamiento que presenta Peña y Montenegro en su discusión para ampliar el conocimiento y la práctica en más disciplinas. De igual forma, valoramos la manifestación de varios instrumentos factibles y oportunos que hacen parte de este test, ya que las propiedades psicométricas miden las prácticas de evaluación en las escalas que lo componen, obteniendo validez interna suficiente. Esto lo encontramos bastante importante para comprender correctamente los perfiles de evaluación de los académicos y la influencia clave en el proceso. Todo gracias a las prácticas evaluativas de fácil aplicación. Esto es todo, muchas gracias por su atención.